Buenas tardes, en este video vamos a ver el proceso de atención de PQRs de la empresa LabMedis realizado dentro de la asignatura de Arquitectura Empresarial del Grupo 1. Lo primero que vamos a ver es cómo es este proceso, cómo se ha estructurado. Entonces es el proceso de atención de PQRs. Entonces primero tenemos una digitalización del PQR. Este PQR a partir de unos procesos de script se le asigna un código, se clasifica. Se envía la información, se evalúa el PQR para saber si requiere algún procesamiento adicional. En caso de requerirlo, pues se procesa y se ejecutan las acciones pues, que se vayan a proponer a partir del negocio. Se informa un resultado y se archiva el PQR. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las distintas pasos de este proceso. Entonces, luego tenemos el modelado de los datos, donde tenemos una entidad principal, que es la entidad del PQR, que es la que vamos a manejar alrededor del proceso, que tiene una relación con un cliente. O sea, este cliente es la persona que lanzó el PQR. Este PQR tiene una clasificación, que allá vimos pues que hay un servicio de asignar una clasificación, ahorita lo vamos a ver mejor. Y el PQR tiene asociada una respuesta y a su vez esta respuesta tiene una ejecución, que es lo que se va a realizar en caso de que el PQR pues requiera este procesamiento de respuesta y ejecución, estos requerimientos adicionales. Listo, y tenemos aquí la atención PQR, que es la entidad pues inicial de nuestro modelo. Aquí sí ya nos vamos a mirar lo que se planteó en el modelo, entonces vemos que en cada una de las tareas pues tenemos algunas actividades o algunos formularios. Por ejemplo, en este caso tenemos un formulario inicial, que los formularios tienen una estructura similar. Tenemos unas agrupaciones donde, por ejemplo, en esta tenemos una búsqueda de la cédula del cliente para tener información del cliente y para empezar a llenar el PQR a partir de un cliente determinado. Eh, Asimismo tenemos los formularios para la evaluación, el procesamiento de quejas y el archivo del PQR. Asimismo, hay algunas actividades, algunas acciones que se realizan. Por ejemplo, en el caso de la digitalización del PQR, tenemos esta actividad o esta acción para traernos la fecha de hoy, para poder, ahorita vamos a ver en el formulario cómo funciona esto, pero para tener la fecha en la que se realizó el PQR, en la que se digitalizó el PQR y se hizo pues este registro. Esta asignación de código único se realizó a partir de funciones matemáticas y funciones de manejo de strings. Entonces aquí vamos a ver que todo esto pues está realizado en código. Aquí tenemos una semilla para generar un número aleatorio, entonces como que esta semilla la generamos con la fecha de hoy y pues una función matemática de tener un valor aleatorio entre algunos números que nosotros definimos. Asimismo, posterior a esto, pues a este número generado, lo que se hace es también mediante funciones matemáticas vamos a crear una potencia también de un número aleatorio, vamos a pasarlo a un texto y ese texto pues vamos a tomar como un subtexto, ¿sí? Vamos a tomar un número de 5 dígitos. Entonces todas estas funciones matemáticas se hacen simplemente para que tengamos un valor que distinga a cada uno de nuestros PQRs de los otros. Y ahora la clasificación del PQR. En esta clasificación tenemos un código que este código lo que hace es que a partir de una descripción de texto, pues obtenemos como el substring de qué es los primeros caracteres que tiene este texto y a partir de eso generamos unas condiciones para saber dónde debería clasificarse este PQR. Entonces, si debería ser un reclamo, si debería ser una queja, una petición o si no cumple ninguna de las condiciones, que pues aquí planteamos unas condiciones básicas de cómo podría empezar esta descripción, pues simplemente se pone sin clasificación. ¿Listo? Entonces acá vemos que no. Otra de las actividades que tenemos es esta de acá, que es para el envío de información por correo. Entonces esto funciona con servidores SMTP para el envío a correos electrónicos. Entonces pues aquí pues hay un correo de ejemplo. Se envía un subject de que la tarea fue completada y que el PQR se registró correctamente con el ID. Y aquí se pone a partir de los paths del modelo de datos que ya vimos, pues el ID único. Cabe resaltar que pues esto requiere de una versión de servidor pues del sistema operativo para poder manejarse o pues también con el uso de Visage Engine. Listo.
Asimismo, pues tenemos las expresiones. Entonces, para las expresiones tenemos acá en el requerimiento de procesamiento adicional. Entonces, tenemos que si si el PQR tiene como en procesamiento adicional, si es necesario, si es true, entonces que pase a esta fase. Y si no, pues lo tenemos la misma condición, pero que ahora miremos que sea igual a false. Listo. Ahora sí podemos ver el modelo ejecutándose. Entonces, bueno, esto se toma un poco cargando. Y bueno, aquí lo que vamos a cargar es la plataforma de Visagi donde podemos correr el proceso del PQR y donde pues vamos a tener un administrador que va a estar como corriendo cada uno de los formularios y donde vamos a estar viendo cómo se reflejan en esos formularios las actividades que nosotros definimos en el modelo. Entonces acá simplemente pues vamos a crear un nuevo caso de atención de PQR y vamos a ver primero el formulario de inicio, ¿sí? El formulario de digitalización, donde inicialmente tenemos una búsqueda de un cliente. Entonces acá buscamos por número de cédula. En nuestro modelo de datos, en nuestra base de datos, ya definimos algunos clientes. Entonces aquí vamos a usar uno de ejemplo con cédula 1234, que se llama Pedro Pérez. Entonces vamos a seleccionar a Pedro Pérez, que tiene esta cédula. Y aquí, como vemos, ya está una de las actividades que habíamos definido, que nos traiga la fecha de hoy como la fecha del PQR. De descripción vamos a poner que es una queja. Entonces queja no se ha respondido a requerimientos anteriores. Entonces es la queja del cliente. Si vamos a guardar, pues acá vamos a ver la información del cliente y podemos dar a siguiente. Bueno, nos va a preguntar que si estamos seguros de que los datos registrados están correctos. Ahora aquí venimos a la parte de evaluación, donde ya va a haber aplicado las actividades que definimos entre la fase de digitalización y evaluación. Aquí vemos que tenemos lo mismo, una búsqueda, en este caso la búsqueda por ID del PQR, donde ya generamos un código, este código único que nos generó el proceso. Entonces, este código único se generó y nos bota la información del PQR. Entonces ya tenemos la fecha de hoy, la información del cliente y aquí está algo importante, que es la clasificación. Esta clasificación nosotros no la llenamos en la digitalización. Esto se llenó a partir de la actividad de clasificación que se hizo a partir del código. Entonces, con esta descripción, él identificó que esto es una queja. Entonces lo puso como la clasificación. Aquí nos preguntan si el PQR requiere procesamiento adicional. Vamos a decirle que sí lo requiere. Entonces, aquí nos vamos a pasar al formulario de procesar la queja, porque tiene procesamiento adicional. Entonces tenemos algo similar, tenemos una búsqueda del PQR y una información del PQR, el ID y la descripción del PQR. Vamos a poner información adicional para procesar esta queja. Entonces, descripción de la queja, entonces vamos a decir que no se tenían canales habilitados en el negocio para atender al cliente. ¿Cuál es cómo vamos a responder al cliente? Vamos a llamar al cliente para solucionar. Entonces eso va a ser la respuesta que se va a proponer, que ahora en la parte de ejecución la vamos a poner en marcha. Entonces vamos a decirle cuál es la ejecución que vamos a utilizar. Entonces aquí confirmamos que los datos están correctos. Y bueno, aquí estamos en la parte de ejecución. Entonces lo mismo, tenemos una búsqueda del PQR y tenemos información del procesamiento. El ID, la descripción inicial del PQR, la descripción de la queja y la descripción de la respuesta hechas por el negocio en el procesamiento de la PQR. Entonces aquí que no se tenían canales habilitados y que la respuesta pues va a ser llamar al cliente para solucionar. Entonces vamos a ejecutar la respuesta. Entonces dice, ¿qué ejecución vamos a hacer? Pues nada, vamos a llamar al cliente. Entonces vamos a guardar. Entonces acá nos dice que al momento de decir que la ejecución realizada es llamar, entonces aquí nos dice que cuál es la descripción, que se va a llamar al cliente. Entonces esto está configurado dentro de la base de datos. Vamos a siguiente, vamos a aquí que aceptar, entonces acá lo vemos. El nombre de ejecución es llamar, que fue lo que nosotros digitamos dentro del formulario. Y la descripción de ejecución es una búsqueda, pues digamos ahí en la base de datos de que si el nombre de ejecución es llamar, la descripción de la ejecución es que se llama al cliente. Eso es lo que tenemos en nuestra base de datos.
Ahora nos pregunta si queremos archivar el PQR. Esto ya es el paso final de nuestro proceso. Entonces listo, vemos que todo está bien, que se tiene la descripción de la queja, la descripción de la respuesta y una ejecución que va a ser el llamar al cliente. Entonces simplemente le decimos que sí, que vamos a archivarlo. Entonces guardamos y si nos vamos al siguiente y nos dice que si estamos seguros de la decisión de archivo del PQR, nos va a decir que ya no tenemos actividades pendientes en el caso. Si nos vamos a la plataforma, al inbox, pues ya no tenemos ningún proceso pendiente. Y listo, esto sería todo para este proceso de procesar los PQRs.